Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Los cuentos completos, volumen 1 de Philip K. Dick. De Philip K. Dick ya hice un vídeo en el canal, que lo voy a dejar por aquí, en el que yo contaba que fue uno de mis autores favoritos en la adolescencia, o mi autor favorito en la adolescencia, cuando lo descubrí gracias a la novela Ubik a los 16 años. Entre los 16 y los 19 años leí todas las novelas de Dick que encontré, que no fueron todas, y luego volví con él sobre los 35, porque yo más o menos 19 a los 20 abandoné la ciencia ficción y el terror, que era lo que leía por entonces, y me pasé a la literatura seria, entre comillas, y empecé a leer a Hemingway, a Dostoyevsky, etc. Y luego después, cuando ya era más adulto, entre los 35 y los 36, pues en este libro, en Entre paréntesis de Roberto Bolaño, me encontré una charla entre Bolaño y Rodrigo Fresán, el escritor argentino, que decían que Dick era uno de sus escritores favoritos. Y entonces el escritor que yo pensaba que era un escritor más para la adolescencia, más juvenil, le empecé a pensar que quizá me volviese a interesar leerlo. Y entonces empecé a buscar libros que no había leído cuando era adolescente y leí, por ejemplo, Los tres estigmas de Palmer Ehrlich, además de otros más que me faltaban, y me volvió a encantar. Ya conté en aquel vídeo en el que yo hablaba en general de Philip K. Dick, que no lo he dicho, pero nació en Chicago en 1928 y murió en California, en Santa Ana, en 1982, justo antes de que se pudiera estrenar la película de Blade Runner, que le iba a dar un poco de fama, de dinero, porque la había malvivido gracias a la ciencia ficción. Ya conté en aquel vídeo de Dick que yo leí todas sus novelas de adolescente, pero en aquel momento yo no era un gran lector de cuentos. Ahora es normal que yo lea libros de cuentos, que elija libros de cuentos, pero en aquel entonces no, cuando era adolescente, a no ser que fueran los libros de cuentos de H.P. Lovecraft, que en ese caso sí me gustaban mucho. De hecho, leí en la adolescencia este libro, La máquina preservadora, de Philip K. Dick, que era una recopilación de cuentos, y no sé si lo llegué siquiera a acabar, porque me gustaba mucho menos que las novelas, y entonces lo dejé inacabado. Y entonces, bueno, pues cuando leí la obra de Dick, no leí sus cuentos, cuando volví con 35 o 36 años, busqué las novelas que me faltaban, que además he leído todas las que estaban en español o casi todas, y alguna que estaba sin traducir, que la leí en inglés, y me faltaban los cuentos, que la editorial Minotauro los tiene en 5 volúmenes. Conozco bibliotecas públicas en Madrid que los tiene, pero bueno, un día me apeteció ir a la central de Callao en Madrid y buscar este nuevo formato de Minotauro, que se supone que es una edición revisada de los 5 volúmenes donde tienen las obras de Dick. Vale, entonces este libro recoge cuentos de Dick que están escritos más o menos entre el año 1951 y 1952. Como ya he dicho que Dick nació en 1928, pues estos cuentos están escritos, publicados la mayoría, más o menos cuando tenía 23-24 años, es decir, son las obras de alguien muy joven. Philip K. Dick, en el libro este que he enseñado antes, en el de Entre paréntesis, decía que la mejor parte de la obra de Dick estaba en los cuentos. Y yo, bueno, pues en aquel momento había leído las novelas, que me encantan, y las ideas tan potentes de Dick siempre me han gustado, y tenía pendiente claramente leer sus cuentos, y he empezado con el volumen 1 y ya pues continuaré con los demás. En este volumen nos encontramos un prólogo del propio Dick, en el que curiosamente carga un poquito contra las novelas de ciencia ficción o los libros de ciencia ficción que en aquel momento eran óperas espaciales, de naves espaciales, y Dick apunta que para él eso no es exactamente la ciencia ficción, que la ciencia ficción puede hablar del presente y tiene que haber algo que está trastocando el presente. Él lo llama exactamente una desfiguración conceptual. Si eso que está transformándose en el presente el lector piensa que puede existir, entonces es ciencia ficción, y si el lector piensa que no puede existir, sería fantasía, según la definición que hace Dick. Me parece un prólogo interesante, y este libro reúne 25 relatos, ya he dicho, de juventud. De hecho, el primero, que se llama Estabilidad, estoy mirando mis notas porque estos 25 relatos, obviamente, sin cortes, como hago yo los vídeos, es imposible aprenderme
los títulos y voy a hacer un repaso un poquito de cada uno y no me puedo aprender el orden porque se me olvida lógicamente, así que voy a estar mirando mis notas. El primer cuento es Estabilidad, es un inédito y lo escribió Dick cuando tenía 18-19 años. Realmente era muy joven. Es un cuento un tanto confuso sobre las paradojas de los viajes en el tiempo, que es un tema que a él le interesa y ya aparece aquí en esta narración realmente adolescente, que ya, aunque ya digo que el cuento es confuso, tiene algunas imágenes que son potentes, que esto es muy Philip K. Dick. Philip K. Dick no es un gran estilista, pero es un gran escritor de ideas y de imágenes visuales muy potentes. O sea, es un cuento escrito en principio en 1947, el de Estabilidad, que bueno, pues es una curiosidad más que nada. El segundo cuento se llama Ru, que este ya sí que empieza a ser un cuento más o menos famoso de Philip K. Dick, que luego lo mandaban en colegios en Estados Unidos, y habla de un perro que ama a sus dueños, digamos, y que vive en el jardín y que se asusta porque una vez a la semana vienen unos barrenderos y él piensa que es una invasión alienígena y quiere con sus ladridos advertir a los dueños de la casa de que hay algo amenazante. O sea, ya es muy Dick porque se habla del choque de civilizaciones, de culturas diferentes, de seres vivos diferentes que sienten empatía unos por otros, aunque a veces no pueden comprenderse. Y además hay una paradoja, un juego aquí interesante, porque puede que el perro no esté interpretando bien la realidad, o puede que a lo mejor el perro tenga razón y sus dueños estén siendo amenazados por unos extraterrestres que se están disfrazando de barrenderos para acercarse sin llamar la atención a este barrio. Entonces ya esto es un cuento de juventud, pero empieza a ser ya muy Dick. El siguiente cuento, que se llama La pequeña rebelión, más que de ciencia ficción, para mí es de fantasía, porque habla de unos muñecos que cobran vida y que entran en las casas a través de los niños, y esta rebelión de estos muñecos no sabe si va a triunfar, y yo creo que es un precedente de la serie de películas de Toy Story. Philip K. Dick es un escritor que ha influido muchísimo en el cine de fantasía y de ciencia ficción, a veces de forma reconocible, como en como en la película Desafío Total, que ahí sí que es basado en un relato de Philip K. Dick, y a veces de forma no reconocida, para mí, por ejemplo, como las películas de Matrix, que no está reconocido como que es de Philip K. Dick, pero las ideas son de él. Entonces yo creo que La pequeña rebelión, que está escrita a principios de los 50, yo creo que los guionistas de Toy Story lo habían leído porque tiene que ver bastante con ello. Más allá, Jaz el Ghul lo había leído en esta antología, que recuerdo que me dejó así un poco como seco, que no me llamó mucho la atención, y en el libro este que estoy comentando ahora, el de los cuentos completos 1 de Dick, al final Dick reflexiona sobre algunos de estos cuentos desde una edad más adulta, y a veces se explica dónde se fueron publicados, y hay una anécdota bastante divertida que cuenta sobre este cuento. Creo que fue su primer cuento publicado en una revista que se llama Planet Story, y él trabajaba en aquel momento en Berkeley en una tienda de discos, y él fue muy orgulloso con unas revistas donde habían publicado su relato a la tienda, las dejó allí en el mostrador, y uno de los clientes le dijo: pero Philip, ¿tú lees esta basura? Y Dick le tuvo que confesar que no solo la leía, sino que además él la escribía. Y me parece bastante divertido porque Dick, como contaba Carrere en su biografía, mucho tiempo de su vida vivió pensando que no era un gran escritor, que sus novelas más serias habían sido rechazadas, y en el contexto de la California de los años 50-60, lo de ser un escritor fantástico de ciencia ficción era como que no estaba bien visto en el entorno en el que él se movía. Más allá, Jaz el Ghul habla como de la invasión humana en Marte, y es un cuento muy imaginativo del estilo de Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Este libro, que es maravilloso, se publicó en 1950, y teniendo en cuenta que estos cuentos del primer volumen de Dick son de 1951 y 52, diría que es una de las influencias más claras sobre el estilo de Dick y sobre las ideas de Dick en estos relatos. Tanto Bradbury como este primer Dick, o Dick en general, no practican lo que se llama una ciencia ficción dura, es decir, no les importan las limitaciones de la física. Es una ciencia ficción especulativa, fantástica, de ideas, imaginativa. Entonces es normal que en estos relatos los humanos lleguen a planetas y no tengan problemas de gravedad, no tengan problemas respiratorios, se bajen allí tranquilamente de la nave
y le interesa más como las paradojas imaginativas que crea que crear un entorno realista sobre la conquista del espacio, etc. Más allá de Hazel es sobre la idea esta de Marte, donde hay unas civilizaciones autóctonas, que es una metáfora un poco lo que hacía Bradbury en Crónicas Marcianas de la conquista de América por parte de los europeos que van desplazando a los indios y a las personas autóctonas de allí. Esto se repite como la conquista de Marte, ¿no? Es un choque de civilizaciones que acaba siendo bastante divertido. El siguiente cuento es El Cañón, que lo leí en un bar tomando un café, que es la imagen, la foto la hice en la imagen de portada que aparece aquí en la presentación del vídeo, y en ese momento me di cuenta de que estaba siendo muy feliz leyendo a Philip K. Dick, que me sentía como un adolescente de nuevo, y yo la ciencia ficción y terror la suelo volver a ella cuando va a empezar el verano, y yo como soy profesor volví a tener unas largas vacaciones de verano y empiezo a sentir otra vez como joven y adolescente, y me recuerdo que me lo estaba pasando muy bien, que lo leí en este bar tomando un café. Este es un relato que trata uno de los grandes temas de Dick, que es el tema antibelicista. Démonos cuenta que están escritos los cuentos a principios de los 50, está muy reciente en el recuerdo de las personas de esa época la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas sobre Japón. Y esta idea antibelicista está presente en este cuento, donde los humanos chocan con una civilización y no hay entendimiento, y bueno, va a haber la destrucción de nuevo de una civilización. Quizás en estos relatos primeros Dick quiere hacer un final sorprendente, y a veces esto me parece que es un poco inocente, pero bueno, como Dick me encanta, a mí esta inocencia a la que llegan los relatos finales no me molesta, porque yo estoy rendido a Dick y me parece muy divertido, a veces le veo venir, pero bueno, que son relatos totalmente disfrutables, escritos por una persona, tengámoslo en cuenta, muy joven, de 23, 24 años, que tiene ya unas ideas muy poderosas. El siguiente cuento se llama La Calavera, tiene ya 30 páginas y empieza a ser ya un poquito más que relato, novela corta. Trata también sobre las paradojas de los viajes en el tiempo, el final se ve venir, es un poco previsible, pero bueno, empieza ya a tener una narrativa con más tensión, potente, bastante interesante. Los Defensores es un cuento sobre unas personas que han sufrido una guerra nuclear y viven en el subsuelo, y cuando salen arriba no saben qué se van a esperar. Es un cuento que luego lo usó para su novela La Penúltima Verdad, que no la puedo sacar aquí, podía haber sacado la hoja impresa de la portada porque lo leí de una biblioteca. Entonces es un cuento que el propio Dick lo recicló para una de sus novelas, que es La Penúltima Verdad. Aquí ya hay un choque entre los humanos y los robots, y hay un robot que, por ejemplo, le dice a los humanos: no están preparados para saber la verdad, o somos los administradores provisionales de un mundo abandonado temporalmente por sus amos. Que esto es muy Philip K. Dick, ¿no? Esta idea del choque entre ya no civilizaciones de seres vivos, sino entre humanos y creaciones humanas, que serían los robots. Y bueno, pues es este mundo destruido por las guerras humanas, por la guerra nuclear, ese miedo nuclear de los 50, que es un buen cuento, que luego está usado en la novela que ya he comentado, la de La Penúltima Verdad. El siguiente, La Nave Humana, es un cuento sobre si es más potente otra vez la inteligencia artificial o la inteligencia humana. Y me ha recordado algunas de las propuestas del escritor de ciencia ficción polaco Stanley Klacklen, como en este cuento En Máscara, que había juegos con esas ideas entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Stanley Klacklen era el escritor de ciencia ficción más reconocido del bloque soviético durante la Guerra Fría, y pensaba que toda la ciencia ficción norteamericana no valía nada, pero dicho en sus palabras, salvo Philip K. Dick. De hecho, él quiso llevar una conferencia, creo que era en Varsovia, de escritores de ficción a Philip K. Dick, y Philip K. Dick, como era un paranoico, pensó que le quería secuestrar la KGB, se lo denunció a la CIA y no fue, y bueno, me imagino que Len pensaría que estaba loco, que probablemente es lo que pasaba de verdad con Dick, pero Dick es un loco muy inteligente y muy divertido. Luego hay otro, Flautista en el bosque, que es un cuento sobre las paradojas de la conquista del espacio, de nuevo, que en realidad es un cuento pre-hippie sobre el tema del antibelicismo. El siguiente cuento es Los Infinitos,
donde se habla otra vez de los encuentros desconocidos en el espacio, y esta vez sí que hay un juego final, una paradoja final que esta vez sí que no la vi venir y me pareció muy divertido. Luego el siguiente cuento es La máquina preservadora, que era el que daba origen a este cuento, La máquina preservadora. Y es que el argumento ya es de risa, o sea, es una absoluta locura. Es un científico en este contexto de la Guerra Fría de los años 50 que cree que la civilización y la cultura puede desaparecer por una guerra nuclear, y lo que más le preocupa a él es que desaparezca la música. Y entonces se le ocurre la siguiente idea, atención, crear una máquina donde él mete en esa máquina partituras de música que se transforman en animales, porque no sabemos por qué. Este científico piensa que así se van a conservar mejor. Esos animales salen de la máquina preservadora y los suelta en un bosque, ¿vale?, que está cerca de su casa. Y luego hay un momento que quiere coger esos animales, volverlos a meter en la máquina para que salgan las partituras, y ya no sale música, ni música de Beethoven, de Mozart, ni nada, porque los animales han evolucionado para sobrevivir. Y esto te lo cuenta Dick absolutamente en serio. Y claro, el lector dice, pero Dick, esto es una locura. Y efectivamente, es que es una locura, pero por eso es tan divertido, porque te lo cuenta como si fuera un relato realista, como si lo que está contando es real, y al final al lector, a mí como lector al menos, me entra la risa y me parece una genialidad. Que esto, por ejemplo, Elbio Gandolfo, que es un escritor de cuentos argentino que parece fantástico, lo comentamos en Facebook, que decía, claro, es que es muy potente ese cuento, es maravilloso y es muy joven, y ha influido, yo creo, que en escritores latinoamericanos de cuentos como el propio Elbio Gandolfo, que aquí tengo sus cuentos completos que son fantásticos, los recomiendo mucho, o en escritores como Mario Lebrero, el uruguayo, que era amigo de Gandolfo, y son escritores que admiraban a Dick. Y yo creo que la libertad creativa de entre el fantástico, la ciencia ficción, les ha influido de Dick a estos escritores del cono sur americano, y ha influido, yo creo que más que en España, porque en España la ciencia ficción y el terror y los géneros han llegado más tarde que llegó a Latinoamérica, sobre todo en Argentina, que fueron los admiradores de la ciencia ficción, yo creo que bastante antes que en España, y eso hace que tengan propuestas más modernas y más interesantes que en España. Vale, entonces estaba hablando de La máquina preservadora, le digo, una locura divertidísima. Y el siguiente, el que tengo que hablar, es Sacrificio, que ya es un cuento como que baja un poquito el nivel, que era simpático, pero me parece un poco inferior a los ya leídos. Luego hay otro cuento que se llama El hombre variable, que ya más que un cuento para mí es una novela, porque tiene 100 páginas, es una novela corta, y es una novela sobre las paradojas de los viajes en el tiempo. Y yo consideraba hasta ahora que la primera novela de Dick es Lotería Solar, que la tengo aquí, que la leí en esta segunda etapa de mis lecturas de Dick cuando tenía 35 o 36 años, y bueno, pues es una novela de 1955, su primera novela oficial. Me parece inferior a otras que he leído, pero aquí ya había ideas de Dick potentes. Pero realmente este libro de El hombre variable, que está aquí, para mí ya es una novela, y es anterior, es del año 51-52 y tiene todos los elementos de Dick. Es decir, hay un hombre que es un paria, es un trabajador manual, que se encuentra en un mundo de repente que no comprende, porque viaja hacia el futuro desde el mundo del que viene él, que es de principios del siglo XX, tiene una habilidad manual que puede ser de ayuda para unos intereses que él no sabe si los debe favorecer o no. Es un cuento de persecución, es paranoico, es esquizofrénico porque hay realidades paralelas que no se controlan, y me ha parecido un cuento o una novela muy potente, muy Dick, mejor que Lotería Solar, y yo no lo tenía como su primera novela, con lo cual aquí ya para mí esto es un descubrimiento. Luego el siguiente cuento es La rana infatigable, que después de leer, después de la gran impresión que me ha dejado El hombre variable, me parece inferior, es sobre una paradoja científica, es más fantástico que de ciencia ficción, pero bueno, está bien también. La crista de cristal, se vuelve a recuperar el nivel, es otro cuento sobre la conquista de Marte y sobre la violencia humana, y es un cuento antibelicista y está bastante bien. La vida efímera y feliz del zapato marrón es otra locura parecida a La máquina preservadora, en la que hay una máquina que los objetos cobran vida, y es un zapato que cobra vida. Y no sé si ya aquí Dick, que toma drogas, ya está empezando a experimentar con el LSD o otras drogas, pero bueno, esto es un cuento que en realidad lo lees y te quedas como sorprendido diciendo,
¿pero qué me estás contando, Dick? De hecho, yo se lo contaba los argumentos de los cuentos a mi mujer, Almudena, cuando nos íbamos a dormir, y me miraba como diciendo, ¿pero esto qué estás leyendo? ¿Pero esto qué es? Y bueno, me hacía gracia la cara que ponía cuando yo le contaba los argumentos de cuentos como La vida efímera y feliz del zapato marrón, que es una asombrosa locura. El siguiente cuento se llama El constructor y es como un cuento más serio sobre un hombre que no quiere ir al trabajo porque ves que tiene una crisis como de ansiedad, porque tiene miedo a la guerra nuclear y entonces está construyendo un barco en el jardín de su casa, como para qué, los vecinos le están mirando raro, su familia le está mirando raro, y este ya, que me parecía como un cuento no de ciencia ficción, sino como un cuento más realista, me estaba recordando algunas de las propuestas de escritores americanos de la época, como John Cheever, que Cheever también tiene algún cuento que refleja el miedo a la guerra nuclear del ciudadano medio norteamericano de los años 50 y 60, ¿no? El tema es de la Guerra Fría y ese miedo nuclear que parece que lo hemos perdido, pero que fue muy importante para mucha gente durante mucho tiempo. Y no sé, me ha sorprendido como el trato realista de una persona como que se está volviendo loca y que rompe la idea de fantasía, ciencia ficción del conjunto. El siguiente cuento se llama El factor letal, dice que es otro cuento sobre las paradojas de los viajes en el tiempo, pero ya me parece más afinado que los anteriores, que me parecía un escritor un poco más divertido, pero aún titubeante. Hay otro que se llama La paga, el siguiente cuento que tiene 50 páginas y empieza a ser una novela corta, que me sorprende que no ha sido llevado al cine, porque de Philip K. Dick muchos de sus relatos han dado origen a películas, Minority Report, por ejemplo, Desafío Total, Blade Runner, y ya ha dicho que hay películas reconocidas y no reconocidas, y La paga me parecía que podía ser una película absolutamente, o sea, es decir, es sobre un hombre, cuando empieza el relato, ha sido contratado por una empresa durante 2 años, pero la empresa ha trabajado para ella y le ha borrado los recuerdos, con lo cual no sabe qué ha hecho allí, pero supuestamente le van a pagar mucho dinero. Cuando va a cobrar el dinero, le enseñan un documento en el que él ha firmado que renuncia al dinero por una bolsa que tiene una serie de objetos que en ese momento le parecen absurdos. Pero enseguida se da cuenta de que va a sufrir persecuciones, o sea, muy Dick todo esto de las persecuciones, y que esos objetos le van a ir salvando. Y los objetos son como mensajes de su yo del pasado antes de que le quitaran la memoria de esos 2 años, y él se da cuenta de que hay como un destino marcado que lo conocía su yo del pasado, con el que, digamos, está conversando con él a través de estos objetos y le está ayudando a salir adelante. Y me parece llamativo, no sé, o sea, me parece interesante, me ha parecido bueno. El siguiente cuento se llama El Gran C, donde se plantea un mundo apocalíptico y se habla de los sobrevivientes, y me ha parecido como un cuento que era muy del estilo de los de Elvio Gandolfo, por ejemplo, que tiene cuentos de estos de la civilización destruida, y entonces aquí he descubierto pues ya algunas de las influencias más claras de los cuentos que admiro tanto de Elvio Gandolfo. En el jardín es un cuento fantástico sobre un cisne, pero me ha parecido un poco inferior a otros. El rey de los elfos es un cuento fantástico que me parece un poco del estilo de Stephen King, por ejemplo, que es un cuento que puede ser o fantástico, un cuento de locura, con un contexto más realista, y no sé, me ha gustado. El rey de los elfos es un cuento que me ha gustado. Colonia, eso del siguiente cuento, que habla otra vez de los peligros de encontrarnos con formas de vida en el espacio. Es muy paranoico, muy puro Dick, muy bueno, muy divertido. La nave de Gamínides, otra vez las naves interplanetarias y las paradojas de los viajes espaciales. Este me ha parecido un poquito inferior, que hablaba de los viajes de Gulliver, lo unía con ideas de paradojas de viajes en el tiempo, ciencia ficción, y un poquito inferior. El volumen finaliza muy bien con un cuento que se llama La niñera, que es sobre unos robots que cuidan a niños y a veces se enfrentan por la noche, y es una crítica al capitalismo, porque Dick también, que esto se lo quitan luego las adaptaciones cinematográficas. Dick es un escritor que tiene humor, y en gran medida ese humor le sirve para criticar
a la sociedad capitalista y consumista de la Norteamérica que conoce él de los años 50, y lo hace aquí porque las empresas de robots están compitiendo entre ellas y esta competencia les lleva a que los robots directamente se enfrenten entre ellos para destruirse y que los clientes compren robots más avanzados, que es una idea muy curiosa y tiene algunas escenas muy buenas. Así que en general me llevo muy buena impresión de estos escritos de juventud de Philip K. Dick, escritos, repito, entre 1951 y 52, cuando Dick tenía tan solo 23 o 24 años. Ya he dicho que Roberto Bolaño pensaba que la parte más importante de la obra de Dick eran sus cuentos, y estoy con muchas ganas de acercarme a los volúmenes que me faltan de los cuentos completos. Este es el primero y son 5 volúmenes. Tengo mucha curiosidad por leer los cuentos de la época de 1960, que para mí es la época de las mejores novelas de Philip K. Dick, y quiero ver cómo desarrollaba sus cuentos en esta época. Así que creo que habrá más vídeos en el canal de los cuentos de Dick, y creo que me lo voy a pasar muy bien con estos cuentos que os recomiendo si os gusta la ciencia ficción. Y si no conocéis a Dick, pues esto es una buena entrada. O podéis buscar novelas como Ubik, Los 3 estigmas de Palmer Ehrlich, El doctor Moneda Sangrienta, por ejemplo, Tiempo de Marte, que estoy citando pues algunos de los títulos para mí más significativos de este autor. Así que bueno, como era a principio de verano, pues como ya os he dicho, he vuelto a la ciencia ficción o el terror, me lo he pasado muy bien y ya volveremos a hablar de Dick. Así que si queréis suscribiros al canal si habéis venido de casualidad, y ya dejarme algún comentario si habéis leído los cuentos de Dick, y ya pues me voy a despedir hasta la próxima. Adiós.